íntimo. Ya, vaya con... Buenas tardes a la gente que nos está acompañando, que nos está viendo por Facebook. Eh, Hoy es un día tremendamente especial, no solo para nosotros, sino para un país completo. Hoy es día de mirar hacia atrás, de hacer memoria, de también de hacer un pequeño análisis de lo que está pasando hoy día, de cómo esto nos ha ido afectando. Hoy quisimos tomarnos un tiempo más íntimo, un tiempo en el que nos toca reflexionar sobre el país en el que vivimos y también pensar en el país que queremos. Este es un tema que trasciende todas las edades y tenemos la suerte de que en Rama Teatro somos un grupo muy diverso. Por lo tanto, hoy día queremos compartir experiencias, pero también queremos compartir música, queremos compartir arte también como poesía, siguiendo esa línea, de alguna manera que también nos ayuda a hacer memoria. Por lo mismo es que nos quisimos tomar este espacio de una manera más íntima, sin difusión, a diferencia de los viernes anteriores, pero por supuesto que quiera pasar y sumarse será muy bienvenido y muy bienvenida. Así que empezamos así la conversación de hoy con todo el equipo Rama presente. Y empezamos contigo, Jorge. Ay, gracias, Alberto. Bueno, yo hoy día quise seleccionar unos textos para compartir con ustedes que son de Aristóteles de España, que fue un prisionero político que estuvo en Isla Dawson y hizo una serie de poemas entre los años 1973 y 1974. Hice una pequeña selección, son todos muy cortitos. Originalmente yo pensaba leer una sola cosa hoy día, pero decidí, dada la extensión de los poemas, leer 4. Y espero que sean bienvenidos por ustedes. Gotas que caen. Noviembre. Sentado junto al fuego, miro caer la tarde. A la hora de la formación, cuando revolotean los tiuques y todos hemos escrito ya una carta a la familia en Punta Arenas. Porque mañana parte la barcaza y la otra semana recibiremos leche, cigarros, azúcar y algún beso que no fue censurado. Tal vez mañana llueva o apaleen a alguien. O quizás nos interroguen nuevamente y sigan cayendo como siempre las hojas del calendario. Más allá de la tortura. Fuera del espacio y la materia, en una región altiva, sin matices ni colores, llena de un humo horizontal que atraviesa pantanos invisibles, permanezco sentado como un condenado a la cámara de gas. Descubro que el temor es un niño desesperado, que la vida es una gran habitación o un muelle vacío en medio del océano. Hay disparos, ruidos de máquinas de escribir, me aplican corriente eléctrica en el cuerpo. Soy un extraño pasajero en viaje a lo desconocido. Arden mis uñas y los poros, los tranvías. En la sala contigua golpean a una mujer embarazada. Las flores del amor y la justicia crecerán más adelante sobre las cenizas de todas las dictaduras de la tierra. La venda. La venda es un trozo de oscuridad que oprime, un rayo negro que golpea las tinieblas, los íntimos gemidos de la mente. Penetra como una aguja enloquecida la venda. En las duras estaciones de la ira y el miedo, hiriendo, desconcertando, se agrandan las imágenes. Los ruidos son campanas que repican estruendosamente. La venda es un muro cubierto de espejos y musgos, un cuarto deshabitado, una escalera llena de incógnitas. La venda crea una atmósfera fantasmal, ayuda a ingresar raudamente a los pasillos huracanados de la meditación y el pánico. Los alambres de púa. Los alambres de púa son como espinas envenenadas, dispuestas a clavarse en la sien. Sonríen, afilan sus tenazas. Se visten cada amanecer con un sombrero de rocío. Al mediodía abren sus garras, sus pulmones metálicos auscultan nuestros pesares y miradas.
Todos los días contemplan nuestros pasos cansados. Los alambres de púas son cordeles de un buque fantasma, grises pedazos de una época que será condenada por todos los siglos de los siglos. Gracias, Jorge, por compartirnos esos poemas que son tan profundos y que también nos llevan a pensar y a reflexionar en la importancia que, por lo menos lo que me sucede a mí, la importancia que tiene el arte para crear y generar esta memoria tan necesaria. A través de eso, de estas situaciones horribles y dolorosas, ¿no? que vivieron muchos compatriotas en ese momento, cómo van desarrollando una sensibilidad eh, tan fuerte que termina canalizándose mediante el arte, ¿no? Como una forma casi terapéutica de alguna manera, porque en realidad creo que ese es un dolor que nunca se va, ¿no? Uno tiene que aprender solamente a convivir con él. Y de esta manera también abrir el diálogo al resto de mis compañeros, con sus experiencias de muy distintos puntos también. Así que adelante, el que quiera hablar, micrófono abierto. Estaba pensando en Juan Pablo y en la experiencia que tuvo con el baile. ¿Te acuerdas, Juan Pablo, cuando te fui a ver? Que fue muy impresionante ver una danza en un lugar de tortura. ¿Podrías contarnos tú qué te pasó a ti? ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Con la Vicky Larraín. Estaba pensando justamente en eso en el 2018. Vicky Larraín, la directora de la compañía Teatro Cuerpo, de Danza Teatro, invitó a un grupo de artistas, la mayoría de ellos docentes o directores de otras compañías, y nos invitó a participar en el remontaje de una obra que se llama Shock, Anatomía del Abandono. Y dentro de este proyecto fondar uno de los lugares donde ese lugar en sí tiene una carga potente que pasan y pasan los años y no se olvida, que está impregnada en la tierra, en esos rosales que son testimonios de las mujeres que estuvieron allí, detenidas, muchas de ellas desaparecidas, del dolor en ese árbol, en el ombú, donde uno empieza a escuchar las historias que colgaban también a muchos de los presos, los torturaban. Hoy ese lugar es un parque, es un espacio de cierta belleza, o sea, es bello en términos del paisajismo, pero yo creo que la memoria, la carga que tiene ese lugar es tan potente que tú apenas entras sientes la energía, el dolor, la muerte. Nosotros particularmente en esa obra comenzábamos en la torre, en el torreón, que es uno de los hitos arquitectónicos del lugar, que por un lado es donde vigilaban todo el sector, pero también era conocido como el conejero porque eh, tenían a los presos, por ejemplo, en el segundo o tercer piso, metidos en jaulas como animales, y en el primer piso torturaban. Y les resultaba muy estratégico a estos tiranos porque mientras torturaban a una persona, el dolor, el llanto, los quejidos subían y se instalaba el miedo en los próximos que debían ir al primer piso. Y si bien hoy día ese torreón es una reconstrucción, como justamente para recordar la memoria porque fue destruido el original, nos deja, el estar en ese lugar nos deja de causarte angustia. Siempre he pensado qué rol hubiese tomado yo si me hubiese tocado vivir aquella época. Guardando las proporciones, uno, no sé, cuando parte del estallido, por ejemplo, acá también nos indignamos mucho, salimos a las calles, sentíamos que no podíamos quedarnos tranquilos y tranquilas en las casas. Estuvimos bien activos en esos meses como de ardua lucha en las calles,
Vi también el año pasado mucha violencia al frente de mi casa. Yo vivo en un departamento en Santiago del Centro, y cuando partió el toque de queda, cuando partió el primer día, vi cómo carabineros, a pito de nada, empezaron a golpear a un vecino que, claro, estaba tocando una olla en horario de toque de queda, pero que podríais decirle como, hey, está fuera del horario, éntrese, y lo que hicieron fue golpearlo. Lo golpearon, le fracturaron las piernas y se fueron. Y ni siquiera lo llevaron detenido. Eso me conmovió mucho más para recordar y pensar en todas las personas y las familias que además sobrevivieron esos días tan grises, esos años tan grises que tuvo nuestro país, en donde yo siento que la herida no sana, es una herida que sigue abierta y que por mucho que queramos evitar y reconstruir y que tratemos de ser optimistas y tener esperanza de un Chile diferente, no podemos negar que hay gente que lo pasó pésimo y que nosotros, que quizás no vivimos o no somos conscientes, porque yo nací en los 80, de todo lo que significó, sí soy testigo del miedo que se instaló en mi familia. Recuerdo a mi mamá, cómo me educó desde ese lugar del temor, de la desconfianza, de no comentar lo que se hablaba en la casa afuera, que por supuesto no podía tener una opinión política porque podía estar en riesgo mi vida, que cuando chico no recogiera nada de lo que había en la calle porque podía ser una bomba por las granadas y por el peligro que se respiraba. Me acuerdo también de esas historias que ella me contaba cuando trabajaba en Rancagua. Ella era asesora del hogar en una casa, y esta casa quedaba justo en la plaza de armas de Rancagua, y ella cruzaba la plaza para ir a comprar el pan. Y, y tengo siempre esa imagen, porque ella dice que cada vez que iba a comprar el pan, ella tenía que solo mirar hacia el frente, porque en el suelo habían cuerpos. Ella nunca supo si estaban solo detenidos en ese momento, si efectivamente eran cuerpos de personas que ya estaban muertas. Y solo escuchaba a los militares que con arrogancia le decían que caminara rápido y sin mirar al piso. Y tenía que cruzar por encima de los cuerpos llorando para ir a comprar el pan. Entonces, pensar en esos actos tan cotidianos y en esos lugares como Villa Grimaldi, que hoy día parecieran que, no sé, o esperaríamos quizás que nos sanaran. La verdad que siento que como no se han restituido, no sabemos dónde hay muchas miles de personas, como todavía no se ha hecho una restauración efectiva con el dolor que causó este país, y no se han hecho los reconocimientos, ni se culparon, ni se enjuiciaron a los criminales que lo cometieron, creo que nos cuesta perdonar. Yo soy un convencido de que hay que soltar, ¿no es cierto?, en la vida el sufrimiento, pero cuando pienso en esta situación en particular, no puedo dejar de empatizar con el dolor que sienten muchas mujeres y hombres porque sus familias se fracturaron. La mía creció con el miedo, creció con la polarización también por los bandos, ¿no es cierto? Había parte de mis familias que eran más derechistas, y obviamente mi lado más paterno, materno, decidieron alejarse de aquello por miedo. Pero ¿cómo no empatizar con esas familias y esas historias que uno fue escuchando en la medida que creció? Me acuerdo de la familia y la historia de Anita Recabarren, que yo la escuché eso a los 8 años, esa historia, y desde los 8 años que me cala, que me duele, que yo vivía cerca de ahí en Santa Rosa, en donde están las cruces, que es un memorial de su familia. Entonces, saber que esa mañana ellos compartieron un desayuno, sus hijos, su esposo, su nuera salieron al trabajo y desapareció su esposo, 2 hijos, su nuera embarazada. ¿Cómo no nos va a doler? ¿Cómo no vamos a querer hacer homenajes a tantas víctimas, a los detenidos desaparecidos, a las personas que fueron torturadas? Porque ese dolor no se puede olvidar. Y nosotros como artistas, creo que nuestra misión es
buscar estrategias para perdurar la memoria y que bueno, como siempre se dice, que esto no vuelva a ocurrir, porque no lo queremos. Pero estuvimos así de cerca el año pasado de vivir la misma situación. La vivimos, de hecho. Era de no creer, era ficción. Como que uno discutía y decía, pero lo que está pasando en las calles es ficción pura. Supera lo que quizás podríamos haber pensado en una obra de teatro. Y por eso siento que también este homenaje que quisimos hacer con el equipo de dedicar este día y dedicar un tiempo para tantas y tantos que sufrieron. Sí, tal cual. Me pasa, bueno, varias cosas que acabo de quizás tirar, varias aristas y a medida de eso también se irá desarrollando la conversación. Por un lado, claro, habláis de la empatía, que yo concuerdo plenamente y creo que para nosotros es inevitable pensar en empatía desde el sufrimiento humano, de cualquier tipo de sufrimiento humano. Pero es un tema que claro, uno también, o sea, yo soy, comillas, hijo de la transición, que en el fondo nunca hubo transición finalmente, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que esto mismo que uno veía en libros, veía en distintos documentos, es lo mismo que está pasando hoy finalmente. Por tanto, nunca hubo una real transición, ¿no? Y como hijo de la transición, también te traspasan ese miedo, ¿no? Tu entorno en general, no estoy hablando solo familiar, sino que estoy hablando académico, amistades, personas quizás no tan cercanas, pero que de alguna manera te traspasaban eso, o sea, el miedo a los carabineros, el miedo que se veía un milico que corre, daba lo mismo que estuviera ahí, pero tenía que correr, porque era así, o no los mires, o no hagas esto, cuando supuestamente se estaba en democracia. Y esas cosas se van traspasando, ¿no? De generación en generación. Y eso habla efectivamente de un país que no, que yo siento que en parte no quiere sanar, porque hay una parte que no quiere hacerlo, y una parte que no lo entiende, y una parte que no tiene esta empatía. Más allá de lo político, y acá quiero ser súper certero en esto, yo sé que, claro, todo esto se partió, ¿no? Por un pensar distinto, por una intolerancia a ese pensar distinto. Pero creo, y parte también en la línea que nosotros trabajamos, siempre hemos dicho que trabajamos desde lo humano, desde la persona. Y eso va mucho más allá de un pensamiento político, de un equipo de fútbol, de una religión. Es mucho más profundo. Em, y bueno, creo que también esto de hacer la memoria correspondiente, ¿no? De ver que en más de 30 años el país no cambia y que ahora como que uno siente que tiene la oportunidad de hacerlo y la oportunidad de vivirlo, que creo que eso es algo que de alguna manera también siento que nos ha pasado a todos, de que crecimos viendo un país que por ahí no nos gustaba, que no le encontramos mayor sentido, que decíamos, "Ah, esta gente va a seguir en el poder toda la vida, da lo mismo si voy o no voy a votar, da lo mismo si hago esto o no hago esto". Y ahora no, ahora es como que la oportunidad ya está y llegó y hay que aprovecharla. O sea, no nos podemos quedar dormidos como con esta consigna, ¿no? Del Chile despertó, pero que va más allá de eso, ¿va? De enfrentarse y decir, ok, ¿cuántas veces, como les contaba, ese hijo de la transición, seguramente Seba también puede contar algo al respecto a la Ingrid, que somos más chicos en ese sentido, y que nos decían, tú no hablís de esto porque tú no viviste. Mm. Y era algo como muy típico. Y es como, bueno, ahora sí lo estoy viviendo y lo estoy viviendo peor porque fue precisamente como viendo toda la historia para atrás, lo que se quería evitar es lo que finalmente está sucediendo. O sea, es una cosa absurda casi. Y también respecto a eso es... eh, o sea, tener la posibilidad, insisto, de por fin poder cambiarlo, ¿no? Mm. De tener o sentir más cerca esa posibilidad. Y creo que eso es tremendamente fuerte porque significa que estamos haciendo la historia, la estamos construyendo esta vez, no son otros quienes la están haciendo, sino que la estamos Y haciendo creo ahí, nosotros. Albertito, que yo puntualizaría que la responsabilidad que nos toca a quienes hoy día somos adultos es pensar en lo que queremos dejar para mañana. Hoy día nosotros tenemos a 2 integrantes de nuestro equipo que están a punto de ser papás, eh, y eso no me, a cada rato me hace pensar como,
en qué Chile va a crecer Salvador, que curiosamente se va a llamar Salvador, en qué Chile va a crecer, y qué estamos haciendo cada uno de nosotros para ese futuro. Obviamente, creo que esa es una responsabilidad que no podemos negar, que ya no podemos negar. Entonces ahí es necesario que cada uno se reflexione y se pregunte, ¿no? ¿Qué está haciendo para construir un mejor país? Para levantar la voz, para ayudar a los más necesitados, para activar redes y recuperar como esa esperanza de lo verdaderamente humano, creo yo. Igual a mí me gustaría reflexionar con respecto a lo que dijo el Albertito, de eso de que esa como consigna que se instaló de decir tú no naciste en esa época, no puedes opinar. Mm. Y que también tiene mucho que ver con cómo nosotros enfrentamos la memoria y cómo enfrentamos la memoria un poco también influenciados por todo lo que fue la consigna de la derecha cuando volvimos a la democracia, de que hay que mirar para adelante, no hay que mirar para atrás, como un poco una manera de poner un velo sobre todas las atrocidades que ellos hicieron, ¿cachai? Entonces, no reflexionemos con lo que pasó, sigamos para adelante, porque el futuro y lo que viene, y el cambio, y todos esos conceptos que introduce la derecha, ¿cachai? Para tapar con tierrita las cosas, ¿cachai? Pero lo que sucede es que nosotros llevamos casi 50 años de un sistema que parte el 11 de septiembre. O sea, el 11 de septiembre no fue un momento en que partió una serie de violaciones a los derechos humanos que terminó en cierto punto y que después no siguió. O sea, el 11 de septiembre partió un sistema político que perdura hasta el día de hoy, ¿cachai? Que fue coronado con la firma de la Constitución del año 1980 y que finalmente nos tiene a nosotros metidos en una sociedad, ¿cachai? Que es inhumana, que no mira al otro, que como que impulsa, digamos, el ráscate con tus propias uñas, el ahorra tu propia plata previsional, el ten tu salud propia porque tú te lo mereces, porque tú trabajaste por eso, y el otro que es flojo y que no trabaja no tiene por qué verse beneficiado con tu logro. Entonces genera no solo una sociedad que es de consumo innecesario, sino que una sociedad que es de un egoísmo pero brutal, ¿cachai? Donde todo lo que es comunitario, todo lo que es el ayudarse uno al otro, todo lo que es surgir como sociedad, está completamente eliminado, ¿cachai? Sálvate tú, ráscate con tu uña, gana tú tu plata. Y entonces, de cierta manera, claro, hay muchos integrantes que no nacieron el 11 de septiembre, que tienen mucho menos de los 47 años que cumple hoy el 11 de septiembre, pero que han vivido toda la realidad que nos impuso ese 11 de septiembre, ¿cachai? Mm. Y esa realidad que también se transmite en cosas como el temor a los pacos de hoy. O sea, es terrible ver cómo los carabineros de este país protegen a ciertos grupos y oprimen a otros, ¿cachai? Es que uno lo mira Ya y asqueroso. y no es casual. O sea, esta es una cuestión política, evidentemente política, está guiado políticamente el actuar de carabineros para reprimir a las personas que están en contra del establishment, ¿cachai? En contra del statu quo, en contra de lo que es y lo que se supone que debe ser, porque es lo constitucional, porque es lo que favorece a los grandes poderes, ¿cachai? Pero no Protege a a la las personas. élite finalmente. Exacto, ¿cachai? Entonces sí, yo llamo a todos la gente que, aunque no haya nacido el 11 de septiembre, que se pronuncie con respecto al 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre es hoy día, Mm, mm. ¿cachai? Y no solo eso, sino que esos niños que éramos de democracia, de transición, hoy somos ciudadanos y ciudadanas. Y tenemos el mismo derecho a voto y tenemos los mismos, o sea, entre comillas, derechos, ¿no? Pero me refiero a elegir lo que queremos hoy como adultos y lo que queremos para el futuro, ¿cachai? Mm. Yo creo que gran parte de la quizás indiferencia que hubo durante mucho tiempo, sobre todo en las más jóvenes, incluso desde mi generación, creo que tiene que ver con la educación. Como veníamos de padres que crecieron desde el miedo, desde el terror, ni siquiera desde el miedo, desde el Mm. terror, desde el pánico a desaparecer, porque los suyos desaparecieran, ni siquiera en términos de la educación
se hablaban estos temas. Yo no recuerdo en mi educación escolar que se nos enseñara, que creo que la historia llegaba hasta, no sé, con suerte, 1920, en los libros de historia, y no se hablaba de lo que ocurrió después. Es como si no hubiese historia, como no es importante hablar de eso. Entonces, ahí, insisto, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la difusión, con rescatar la memoria, con que los artistas también hagamos nuestra parte para visibilizar estos temas, para resignificarlos, porque no es curioso que personas que no lo vivieron o que familias que no estuvieron tan vinculadas a alguna de las dos posiciones sientan que no les toca. Y como dice el Jorge, no somos conscientes quizás todavía que eso que se instaló hace 40 años, ¿no es cierto?, a puerta cerrada y en esa manipulación que hubo por la firma de la Constitución, sigue instalado hoy día y define cómo nos relacionamos, cómo consumimos, cómo nos educamos, cómo accedemos a la salud, si es que podemos acceder. Por eso es importante recordar, ¿no? Por eso es importante hablar y reflexionar y que no nos cansemos de hacerlo. A mí, mi juicio también, por eso me pareció muy bello lo que ocurrió el año pasado en octubre, que volvimos a mirarnos con los desconocidos a los ojos en las calles, volvimos a hablar, volvimos a darnos cuenta que mi dolor era igual al tuyo, y que si nos organizábamos podíamos recuperar de alguna manera la dignidad. Es como un sueño, es como una utopía, pero eso es lo que ocurrió. Siento que mientras más conscientes seamos de que el otro tiene una historia o un dolor similar al mío, independiente que las experiencias no hayan sido iguales, podemos construir desde ahí quizás algo diferente, pero aboliendo todo lo que hay, creo yo. Yo creo en que hay que derrocar las estructuras que ya no funcionaron. Quería hablar, porque claro, como han comentado, yo soy de los que crecimos en la famosa democracia, en este famoso sistema que nace el día de hoy. Vengo de una mezcla familiar entre familia que apoya, apoyó la dictadura, y familia que era mi padre, que fue partidario de las Juventudes Comunistas muchos años. Y te toca crecer escuchando muchos tipos de historias, muchos tipos de opiniones, en mi caso. Y creo que al menos ahí vino, y creo que viene cada 11 de septiembre, que es el qué pienso. Y como comentaba el Alberto en un momento, y que es uno de los motivos por el cual estoy aquí trabajando con esta compañía, es que estamos siempre desde lo humano. Y creo que el humano siempre es más fuerte que cualquier cosa, que cualquier política. Yo, siendo muy fanático del fútbol, que cualquier partido de fútbol, que cualquier religión, creo que el sentir humano, el sufrimiento, el dolor, trasciende todo eso. Y conocer historias, saber lo que pasó, te hace decir, oye, esto está mal. Y empiezas a pensar, empiezas a ver, y durante todo mi crecimiento siempre he sentido y he criticado fuerte y férreamente esta generación que nació en dictadura, caso de mis padres, siempre muy crítico de ellos. Y recuerdo que un día todo en mi cabeza me hizo clic cuando dije, oye, pero ellos crecieron en esto que cuentan ustedes, en esto que vivió mucha gente, en miedo, en encierro, en no saber. Hoy vivo la fortuna de que si siento que estoy teniendo un problema, no sé, psicológico, podríamos decir, que estoy viviendo una depresión, puedo tratarme con un psicólogo. Que si quiero estudiar, claro, sigo estando en un sistema donde no tengo que tener plata para poder estudiar, pero que he tenido la suerte de poder hacerlo. Vengo de padres que no
que no pudieron hacerlo hasta muy mayores. Entonces ahí es cuando te cuestionas, y al menos en mi caso, como joven, chico digo yo, porque tengo 25 años y me encuentro chico, en que uno es entender y empatizar con todos los que están para atrás, con todo lo que vivieron, con todo el temor que vivieron. Yo recuerdo que lo que pasó cuando se hubo el toque de queda el año pasado, sentí miedo, mucho miedo. Yo venía viajando de vuelta a Santiago, porque estaba en el sur, venía viajando y pasó todo. Me dio mucho miedo porque tenía a mis hermanos solos en la casa, mi papá no estaba, y sentí mucho miedo. Y cuando ya las cosas empezaron a decantar un poco, ya en el verano, recuerdo haber tenido una reflexión y haber dicho, creo que esto no debió haber sido ni el ápice de lo que debió haber vivido mucha gente. No debió haber sido ni el 1% de lo que mucha gente vivió. Porque perder un ser querido, creo que no sé si puede haber un dolor más grande que eso. Y perderlo y no saber qué pasó, creo que supera cualquier tipo de barrera del dolor y del sufrimiento. Y da rabia, desde la empatía da mucha rabia pensar en cuánta gente que hoy no puede y no tienen una respuesta. Siempre digo, si le pasara algo a mis hermanos más chicos, soy el hermano mayor, yo me muero. Entonces digo, ¿cuántos hermanos mayores, cuántas madres, cuántos padres hoy ni siquiera saben dónde están sus hijos? Hace muy poco una periodista, se me olvidó el apellido de la periodista, habló de datos sobre lo que pasó en dictadura. Y gran parte de los desaparecidos eran jóvenes. Eran jóvenes. Y chuta, ¿cuántas madres, cuántos padres perdiendo a sus hijos? Y ver que hasta el día de hoy no existe esa utopía de justicia que todos deseamos, duele. Y creo que al final, un poco como dice Jorge, que de pronto yo lo veo como más que opinar, es no empatizar con ese dolor, no ser capaz de sufrirlo un poco y decir, oye, respeta. Por eso, para mí, el 11 de septiembre, cada 11 de septiembre, es una fecha donde yo guardo mi respeto, porque creo que cada 11 de septiembre que pasa es volver a tocarle la herida a una persona que hoy sigue esperando y sigue buscando. A mí me gustaría hablar un poco sobre la experiencia y la opinión. Yo recuerdo cuando chica, cuando uno es niño, tiende a transformar las cosas, a ver, tal vez no tomarle el peso consciente de lo que está ocurriendo. Yo recuerdo cuando se cortaba la luz y que era un juego. Y a ratos era entretenido que se cortara la luz, si bien había un miedo en el ambiente. Recuerdo jugar, ir al baño con la vela y jugábamos con mi hermana de ir al baño, o era místico el prender la vela, y me acuerdo que antes el color era paquete azul de vela. Yo no sé si otras generaciones conocen el azul paquete vela, y era entretenido, pero bien como decían los chiquillos, había un terror, había un miedo que tal vez también yo recuerdo cuando chica haber viajado en un tren y haber empezado a hacerle chao a todas las personas, y dentro de esas personas habían unos militares, y yo recuerdo haberle hecho chao, y cuando me fijé que tenían metralletas me dio terror y me sentí culpable pensando en que había saludado a las personas que mataban a otras personas. Y aún todavía me dan miedo todas las fuerzas militares, como un terror aprendido. Y
y a partir de eso creo que si bien cuando hay elecciones gana el no y viene un presidente en donde entramos en un proceso de democracia, hay una pseudo reconciliación, no ha sido del todo, porque justamente no hemos entrado en empatía. No todos los sectores tienen empatía con los que sufrieron. Incluso un ministro de Cultura osó decir que le habían puesto color, que el Museo de la Memoria estaba exagerando las situaciones. Entonces, la empatía no es algo que nos caracterice. Y por otra parte, lo que yo creo que nos ocurrió es que teníamos un gobierno que era socialista y que hubo otras personas que catalogaron esto como un desorden o como que no podía ser y dijeron, ok, aquí se instala una dictadura porque yo mando, porque yo tengo la razón y porque si los demás opinan, no vamos a poder poner orden. Y nos bajaron a todo el nivel de niños. Mira, no somos adultos, son niños, ustedes se están portando mal, yo soy el padre o la madre que les va a decir cómo hacer las cosas durante 17 años. Y creo que hemos sido subvalorados como niños, incluso yo creo que hasta el estallido social, cuando efectivamente Chile despierta y dice, no soy un niño, soy un adulto que tiene opinión y que sin mí no se hace patria, porque los estados necesitan un territorio y un pueblo, y sin pueblo no hay estado. Entonces despertamos y dejamos el lugar de niños para hacernos cargo. Y así nos hacemos cargo y es hermoso para mí ver cómo salimos a las calles, cómo salimos a las plazas, cómo volvemos a conversar, cómo volvemos a hablar de política no tomada como la política corrupta, sino que cómo mejoramos nuestra propia calidad de vida y cómo ayudamos a nuestros vecinos, cómo ayudamos a los seres humanos que cohabitan este espacio con nosotros, viéndolo como otro ser humano, no como una competencia, porque podemos, yo no sé tanto del modelo económico, pero el modelo económico capitalista nos lleva al individualismo. Ráscate con tus propias uñas. Y al rascarte con mis propias uñas, yo no puedo perder el tiempo en rascarle la espalda al otro, tengo que pensar en mí. En cambio, este proceso de reconectarnos nos hace como si a los caballos le hubiesen sacado no sé cómo se llama, pero esta cosa para angularle la visión y vimos a los demás seres humanos. Creo que eso fue muy doloroso porque se cercenaron ojos, se mataron personas, igual se torturó, pero vimos al otro y creo que de aquí no nos paran. Es como salir de la Matrix, creo, de este tiempo de niños dormidos a adultos conscientes. Hablando de niños dormidos, ¿me escuchan? Sí. Hablando de niños dormidos, yo, bueno, brevemente, desde mi experiencia quiero contar una pequeña anécdota que recuerdo que cuando era muy pequeño, muy chico, por eso no tengo el recuerdo tan claro, pero sí tengo muchas imágenes. Me tocó una vez salir al comedor para ir al baño y era de madrugada y había una persona con sangre. Y estaba mi abuelo, que era paramédico, con sangre. Y yo no sabía qué es lo que pasaba, me asusté y todo. Y bueno, obviamente me hicieron entrar, devolverme la pieza y con mucho miedo, mucho susto. Yo vivo relativamente cerca de Lo Hermida, de lugares donde en la época de dictadura y posterior para el sector de San Luis hubo mucho conflicto, muchos muertos. Y claro, después con el tiempo me enteré que era porque muchos de ellos llegaban acá, a la casa de mis abuelos, porque mi abuelo era paramédico y de manera evidentemente anónima y clandestina curaba a muchos de estos heridos. Entonces, hubo muchas veces que pasaba esta situación y claro, yo tengo ese recuerdo desde mi niñez. Quiero aprovechar de leerles algo que traje, que tiene que ver un poco con cuando hablamos de este espacio de homenaje que estamos realizando. Yo hablamos un poco el tema del derecho de vivir en paz, que lo había usado la UDI en su campaña del rechazo y bueno, como fue uno de los temas, yo encontré hoy día
una columna de una dirigente sindical de la comuna de Los Espejos, que es donde fue encontrado, donde dejaron el cuerpo de Víctor Jara. Así que se las voy a leer para... La deuda de Chile con el derecho a vivir en paz, por Javiera López Layana, viernes 11 de septiembre del 2020. A puertas de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre y en el marco de la campaña por el plebiscito de este 25 de octubre que nos permitirá conquistar una nueva constitución, la Unión Demócrata Independiente, UDI, utilizó la emblemática frase «el derecho de vivir en paz» de Víctor Jara para invitar a la ciudadanía a votar por el rechazo. De acuerdo a datos oficiales, de los 1.682 fallecidos que llegaron al Instituto Médico Legal en Santiago entre el 11 de septiembre y fines de diciembre de 1973, 890 personas fueron muertas a consecuencia directa del golpe militar, de los cuales muchos aparecieron en la vía pública, expuestos a la población. El uso de esta emblemática frase por parte de un partido que fue cómplice y precursor de la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet es un insulto a la inteligencia de los vecinos y vecinas que precisamente en la comuna de Los Espejos encontraron el cuerpo de Víctor Jara durante el 16 de septiembre de 1973. Tras las torturas a las que fue sometido en el Estadio Chile, su cuerpo fue hallado por pobladoras y pobladores del sector, junto al de otras 4 personas, como el director de Gendarmería de la época, Litre Quiroga, quienes advirtieron del abandono de los cuerpos en las líneas del tren aledañas al cementerio metropolitano, ubicado en la avenida Clotario Blest. Luego de esto, y tras el resto de persecuciones, atropellos y crímenes de lesa humanidad que continuaron durante 17 años, un dolor permanente quedó grabado en el cuerpo, en los sueños y en la memoria de los sectores populares de este país. Lanzar cuerpos en el espacio público se aplicó como política de miedo en las periferias por parte de la dictadura militar. Era una advertencia del poder impenetrable para atemorizar a la población. La instalación del miedo, el desbaratamiento de todo tejido social alcanzado gracias a la organización de nuestros abuelos y abuelas, y la llegada del neoliberalismo en comunas como las nuestras, hizo de la desconfianza su mejor aliada para desestimular los vínculos de antaño. Con este caldo de cultivo, la segregación se hizo una costumbre en una de las comunas que posee la peor calidad de vida de todo el país. En el año 2015, gracias a la organización de vecinos, vecinas y diferentes organizaciones sociales de la comuna, el lugar donde fue hallado el cuerpo del cantautor fue declarado un monumento nacional en la categoría de monumento histórico. Pero eso no basta en materia de políticas patrimoniales y de reparación. El Estado chileno y nuestra municipalidad, liderada por el alcalde Miguel Bruna, tiene una deuda tremenda con la memoria de Víctor Jara. Basta recordar que en el año 2018, el memorial sufrió graves daños producto de que la empresa constructora Texa, con la autorización del municipio, utilizó este sitio como basural y tiradero de escombros, bloqueando su acceso y vulnerando la memoria de Víctor Jara. A 47 años del golpe de Estado y a pesar de que algunos sectores políticos de este país, como la UDI o nuestras autoridades locales desean borrar con el codo la memoria de pobladores y pobladoras, las nuevas generaciones que habitamos y hacemos vida en las periferias de la gran capital, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestros hombros y no cederemos en nuestros intentos por revitalizar nuestra historia. Tras el uso de ese verdadero himno, algunos gremialistas, como el diputado UDI Javier Macaya, declararon que esta canción no debería ser parte de ningún sector político o ideológico. Sin embargo, quienes habitamos en la comuna de Los Espejos, cuidaremos y defenderemos el legado de Víctor Jara en nuestro territorio para que el derecho de vivir en paz se haga carne de una vez por todas en nuestras vidas. En el marco del proceso constituyente y a casi un año de la primavera de octubre, donde nos levantamos precisamente contra esa desigualdad de un Chile para ricos y ricas, y para pobres, nuestra memoria será la mejor herramienta para construir el futuro que anhelamos y para que nunca más existan víctimas de la violencia estatal. Víctor Jara. Elegí este texto porque, si se fijan, engloba un poco, sin haberlo hablado antes, lo que conversamos nosotros y nosotras, que tiene que ver un poco con esto de querer desarraigarnos de la memoria, imagínense que hoy día el mismo sector político que nos usó la canción, son los que permitieron que se transformara en un basural el memorial donde encontraron el cuerpo de Víctor Jara. Entonces, a mí me parece, yo creo que muchos de nosotros y nosotras
nos pareció súper doloroso y nos dio rabia que hayan usado esta canción. Pero quise escoger esto porque empatiza mucho más desde ahí viene el dolor. Imagínense para esa familia, para la familia de Víctor Jara, y no hay ningún tipo de tino con la derecha, nunca tiene tino con todo lo que hace, con todo lo que dice. Y eso quería compartir yo hoy día respecto a nuestra temática. Sé que más quieren seguir. Yo quería hacer eco a lo que dijiste, José. Pucha, qué lindo el ejemplo que pusiste. Yo quiero leer, esta cuestión la puse como al principio, la hice pública, después me arrepentí. Hoy la voy a volver a hacer pública, que fue un texto que yo escribí el mismo 7 de septiembre cuando fue esa declaración del gremialista Moncaya. Dice, el escenario no es para hacer política, decía hace un tiempo un músico de derecha. Hoy Javier Moncaya, parlamentario UDI, dice respecto al derecho de vivir en paz que no debería ser tampoco propiedad de algún sector político. Frases como esa, que son un pequeño ejemplo de un repertorio gigantesco de frases desafortunadas, dichas sin ningún tipo de reflexión, me hace pensar que la derecha está llena o de cabezas huecas o de personas malévolas o una combinación de ambas. El arte es siempre una manifestación política, desde el momento en que se decide ser uno con el público, o desde el momento en que se decide no incomodar al mecenas o a la autoridad, lamiendo sus botas y tocando la musiquita de manera refinada. Convertir este tema en uno de derechos de autor, ignorando que se está manoseando un ícono que sí representa el sentir de un sector político, sector que fue brutalmente castigado, asesinado, torturado, desterrado, perseguido por sus propios tiranuelos asquerosos, es un reflejo de la inmoralidad y la estupidez de estos pelotudos. Es poner el pie encima del pueblo, es violar sus ideales. Es la misma imagen brutal del pelotudo que tenemos como presidente posando en la Plaza Dignidad. Es en resumen indignante. Putos. Eso fue lo que yo había escrito en ese momento. Lleno de esa ira, weón, porque es como weón, ¿cachai? Bueno, ya. Es que da rabia eso, como darse cuenta que seguimos gobernados o en el poder siguen las mismas mentes perversas que orquestaron, con otro rostro, pero es el mismo tipo de alma, ¿no? Como esa insensibilidad de darse cuenta de, de cuando pasan a llevar a un otro. Creo que no hay conciencia, y como no hay conciencia, quienes estamos desde el otro lado, desde la vereda del pueblo, de los patipelados, como se nos ha llamado, los extraterrestres, si quieren, estamos llamados también a seguir siendo conscientes, a recordar o a poner siempre en los escenarios, y por los escenarios digo cualquier espacio público donde sea importante hablar estos temas. Me acordaba también que si bien nosotros como compañía no hacemos teatro político per se, ¿no es cierto? Como dice Jorge, el arte es político. Yo creo que nosotros comulgamos más bien con esa política que propone Augusto Boal desde el teatro al oprimido, ¿no es cierto? Como de abrir espacios de expresión, de devolverle también ese encuentro entre actores y público, espectadores. Y me acordaba, a propósito que la Tami me hizo acordarme a mí de un trabajo anterior, me acordaba de Ayum, de nuestra propia obra, en donde la Tami cuenta un espacio de su vida también desde la fantasía de la niña. Y ahí te devuelvo la mano, Tami, para que nos cuentes también ese momento que aparece en la obra, pero que lo puedas desarrollar también desde tu vivencia. Sí, estaba esperando contar esta historia, no sé en qué momento lloro, creo que ahora. Bueno, me voy a parar más tensa para no llorar en un principio. Claro, mi papá fue exonerado político. Y ya no voy a poder seguir hablando. Así que rellenen mientras yo me calmo. Tami, habla nomás desde ese lugar y aquí te estamos acompañando.
Siempre voy a llorar en esto. Bueno, en un principio se supone que mi familia vivía bien, aunque mi familia empezó a vivir muy mal, eran muy pobres ellos antes. Pero antiguamente la gente, mi papá llegó hasta quinto básico. Y mi mamá venía del campo. Entonces, antes no era tanto que tenías que estudiar, sino que a veces tú empezabas desde abajo y empezabas a subir escalones. Así fue que mi papá llegó hasta trabajar en Entel. Y ahí tuvo plata, y después de estar muy pobre, que tengo en el carnet de identidad, hasta que yo tuve como 2 años. Después llegó, yo nací en el año 77, entonces ya estaba el golpe militar y estaba todo eso. Y a mi papá lo echaron de Entel. Y lo pusieron en una lista negra donde no pudo encontrar trabajo nunca más. Entonces, frente a esa situación, se fueron a vivir donde mis abuelos, donde no estaban las condiciones tampoco, porque no había donde vivir. Ahí mi papá construyó una pieza, y yo viví eso como una fantasía, como le pasó a la Karen. Porque yo nunca supe qué es. Por ejemplo, yo ahora sé que mis hermanos ninguno pudo estudiar. Y que la vida de ellos fue súper tortuosa porque ellos tenían, no sé, pues 12, 15 años y les cambió la vida, pues se fueron desde estar en Las Condes a vivir en Quinta Normal, de allegados, con unos abuelos que más encima te hacían ver que eras allegado, que no era una cosa de abuelito, era una cosa de te estoy alimentando, así que cállate y no escuches música y no molestes. Entonces, frente a eso, los toques de queda en Quinta Normal eran también una fiesta, pues era que se cortara la luz, que era escuchar por la radio lo que pasaba, era ver si te daba miedo no pasar con la vela por el espejo, no sé, cosas así como entretenidas, pues. Pero por otro lado era tu mamá que decía, chuta, no salgáis, no sé, mi hermano tenía una poleta como media como de guerrillero, y salía, cuando estaban las protestas, salía con esa camisa, y mi mamá le daba ataque, que se la sacara, ¿cachai? O esconder la música que había en la casa, de repente que tenían mis hermanos. Y todo eso, claro, yo lo viví estando chica, entonces sí me acuerdo de cuando pasaban los camiones con los milicos. Y tú veías los camiones con los milicos y chuchas, había que irse para la casa porque te daba pánico que te mataran. Y todo eso causó mucho silencio, mucho no involucrarse en nada, no tener opiniones. Y toda la vida así. Hasta, como dicen ustedes, el año pasado, que de repente todo cambia. Y se produce esto que yo fui con el Jorge, con ustedes, a la Plaza de Dignidad y ver que de repente todo el mundo se junta. Y lo que tú nunca pensaste, que iba a pasar en un lugar, en un país donde nadie se mira. Entonces, me causaba mucha emoción ver eso. También con mucho miedo. Me acuerdo que cuando empezó nosotros estábamos con Jorge en Argentina, veníamos devolviéndonos de unas itinerancias. Y el terror de que volviera a ocurrir lo que te contaron.
porque tú sabes de que tus papás lo vivieron, que tú estabas chico, tú viviste que le tenías miedo a los milicos. Yo no vi gente torturada, a mí me contaron que a los profesores de mis hermanos se los llevaron de los colegios y desaparecieron. Pero de repente ver que chuta, esto vuelve y de repente va a pasar lo mismo. Entonces es una cosa muy, que por un lado tú decís, chuta, sí, Chile despertó, vamos para adelante todos juntos, pero por otro lado dices, concha su madre, empieza todo de nuevo. Mm. Entonces una sensación de mucha alegría, de mucha, ver que somos mucho más humanos de lo que uno cree, de que el vecino está ahí, de que por fin lo conociste, de que puso una bandera mapuche, y que veis que se parece a ti, pero por otro lado te cagáis de miedo porque vienen los pacos y te van a sacar la cresta y no tenéis cómo arrancar, pues, ¿cachai? Imagínate, empezaron, no se sabe si se torturó o no se torturó en los metros, creo que sí fue así. Mm. Gente que le pegaron hasta matarla, ¿cachai? Entonces, vuelve lo mismo. Y va a seguir lo mismo, si uno no se para, pero qué miedo que también hacer eso. Mm. Entonces a mí me pasa eso, de por un lado, muy emocionada por lo que veía, por cuando estaba toda la gente junta, pero por otro lado, chuta, qué miedo más grande. Porque sí, uno vivió ese miedo de chica y se te devuelve la cuestión, po, y te acordáis de cosas que te contaron. Entonces es súper complejo. Ese es mi aporte. Creo que sí se me entendió. Y sí, pues quería contarlo, pero sabía que iba a pasar esto. Estaba esperando que se me quitara la pena, pero es imposible. Mm. Y sí, eso es esperanza con miedo. Mm. No es una esperanza, no es una cosa de que vamos todos a la plaza de la dignidad y vamos todos a luchar por nuestros derechos. Es cagarte de miedo porque te pueden matar. Es que me acordaba de lo que se generó en esas fechas cuando nos escribíamos por WhatsApp, ¿no? Que teníamos como la facilidad de las redes, ¿no? De escribir dónde está y cómo está, y cuando teníamos que correr, ¿no es cierto? Me acuerdo una vez que nos perdimos unos minutos y en ese caos y en la desesperación de que venían los guanacos, como que tú sentías, son mis compañeros, mis pares, las personas que quiero, ¿dónde están? Que nos duró minutos, por muy poquito rato, pero ese pánico que se instala, como que uno lo puede extrapolar a lo que ocurrió, ¿no? Como, no sé, yo no sé si es lo mismo que vivimos, solo sé que ahora es más fácil incluso empatizar con ese miedo y con ese desgarro que muchos experimentan porque no saben dónde están, que esos compañeros, amigos, familiares desaparecieron toda la vida, que las vidas cambiaron después de esa fecha, desde el 11 de septiembre para adelante, y que cuando nosotros nos enfrentamos entonces a este octubre terrible, nos pone en el papel de qué rol vamos a jugar ahora, ¿no? Como hoy día, claro, a mi juicio, creo que estaba más que claro que la mayoría de los chilenos y chilenas queremos este cambio de la Constitución, pero es estratégico decir, bueno, vamos a votación para ganar tiempo. Se les vino el coronavirus, que muy bien utilizado para retrasar, ¿no es cierto?, todos los procesos y los cambios sociales, pero como también lo tuvimos en una de las tertulias nosotros, creo que esta transformación social llegó para quedarse, que algo está pasando en las calles, que algo está pasándonos a nosotros, y eso a mí como que me da la esperanza como para seguir gritando y saliendo a las calles, ocupando también los espacios que uno pueda desde este lugar, porque es cierto, yo también pensaba en los valientes y valientas de la primera línea en el año pasado, ¿no? Como
los que nos cuidaron, los que pusieron su vida al servicio de que todo el resto estuviéramos cantando, gritando, conversando, dialogando, soñando con esta nueva constitución. Y creo que también hay que hacer ese homenaje a esos, para los de la primera línea, a esos héroes, a esas heroínas que muchos que dieron los ojos para que todo un país viera, ¿cachai? Y por eso duele, yo creo que por eso estamos tan emocionados también hoy día. También, cómo evitar recordar la tertulia que tuvimos de los pueblos, no sé cómo ser mapuche hoy, de los pueblos autóctonos, cuando nos contaban cómo son masacrados, perseguidos, torturados todavía, y estamos en el 2020, que pareciera que esta historia tendría que haberse acabado, pero no, pues, sigue, ¿cachai? No la queremos ver, quizás, es más cómodo no verla, pero todavía, y lo que contaba el José, la población lormida, nos enteramos también hace poquitos meses que seguía siendo invadida, ¿no es cierto?, por fuerzas militares, el escuchar las helicópteros también en esos meses que fue tan terrible que uno, aunque no lo hubiese vivido, podía recordar o como desde la memoria más, no sé, como más que te transmiten en los genes, ¿cachai? Como una cuestión más genética, ese terror, que son técnicas que utilizan para poder, así como contaba también el rato el José o el Jorge, la apropiación de la memoria, ¿cachai? Tratar de ocultar la memoria. Cuando ese ministro habla de no querer, de que el Museo de la Memoria, ¿cuál era su fin? Este es el fin, yo creo, como de que sigamos conversándolo, porque las heridas no han sanado, y porque tenemos que seguir levantándonos, porque hay que hacer el cambio, ¿cachai? Y por eso el 25 de octubre tenemos que levantar la raja de las casas y ir a firmar el apruebo, ¿cachai? Que quizás todavía no hemos ganado nada, pero es un paso a decirle a los poderosos, locos, o sea, hay un pueblo que ya no tolera tanta infamia. Por eso hay que hacerlo, ¿no? Por eso hay que aprobar, creo yo. Como es la infamia, no es ni siquiera o tan solo los temas económicos, temas de salud, educación, es la infamia, es la indolencia, es la arrogancia y la soberbia que no puede seguir gobernando este país. A mí con lo que dicen mis compañeros se me viene a la mente una conversación que hubo hoy con una compañera de trabajo donde nos comentaban sobre que en Japón, luego del terremoto que había quedado este desastre en Fukushima, me parece que se llama, porque se había roto la central nuclear, cómo los japoneses rendían tributo a aquel lugar y, por ejemplo, habían visitas a la ciudad de Fukushima porque la gente ya no podía vivir ahí, pero tenía la posibilidad de entrar a su casa, sacar algunas cosas, hacer aseo, como si fuera un memorial la ciudad completa. Y cómo te contaban historias de señoras mayores que habían perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus nietos y seguían ahí rindiendo homenaje, cosas que para ellos no podía ser de otra manera. Yo creo que para nosotros pareciera ser lo que dice Juan Pablo, los demás compañeros, hay querer olvidar o querer borrar con el codo toda una historia. Y aquí recordar el dicho que dice, un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. O sea, no, la idea es no olvidar porque para no volver a pasar por ese espacio. ¿Cómo nos reinventamos ahora? Y aquí se me ocurre otro dicho más que es, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. Yo creo que ahora estamos acompañándonos, despertándonos a la dignidad dormida para llegar lejos. ¿Les parece que nos tomemos un minutito de música? Vamos allá. Apruebo, compañero.
Así terminamos entonces nuestro más rendido respeto, homenaje a todas las víctimas. Y Chile es un país que generalmente tiene mala memoria. Esperamos que con todo lo que está sucediendo, esta memoria no desaparezca. Y que como agentes artísticos que somos, la mantengamos viva. Recién escuchábamos El derecho a vivir en paz. Víctor Jara, que si bien es más conocido por ser músico que por ser un actor y director teatral y pedagogo también, cosa que compartimos plenamente aquí con el arte integral que tratamos de llevar a todas y a todos. Gracias por habernos acompañado, la gente de Facebook, equipo Rama como siempre, y acá estamos. Y vamos a seguir peleando, luchando por el país que realmente queremos y el país que realmente nos merecemos. Gracias.